bienvenidos a este capítulo de Par en Par. Yo soy Joana Fuentes y junto a Lucas Pombo les llevamos a los personajes de una forma diferente. Hoy tenemos un invitado muy especial, el senador David Luna. Senador Luna, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en De Par en Par. Lucas y Joana, muchas gracias por esta invitación, muy honrado, feliz, y acá estamos listos para acompañar esta maravilla de programa. Pero usted se puso la percha, ¿no? Sí, Pues que siempre ha sido el más elegante que ha venido acá. Yo soy cachaco. Pero le vi unas fotos ayer en el carnaval, pero untado de harina de la cabeza a los pies, ¿no? Es que acuérdense que tengo esposa y familia barranquillera y pues nací en Bogotá, entonces tengo una mezcla. Entonces usted es mitad cachaco, mitad No, pero costeño. ¿cuántos votos le da a Marcela García? Varios. ¿Cuántos votos sacó usted en Barranquilla? En Barranquilla 15.000 votos. Hágame el favor. Ay, 15.000. claro. Pero hay que aclarar que no soy buen bailarín, pero doy de mí lo que más puedo. La da toda. Sí. Trato. Sí, mucha espaldita, ¿no? Mucha rodilla. Esta vaina de los hombros me cuesta mucho trabajo. Pero ya lo sienten como propio un poquito. Pues en el sábado, que es la Batalla de Flores, Sí. que además es una larga travesía, son como 5 kilómetros, nosotros nos disfrazamos siempre de gorilas, un calor bravo. Salimos y la gente me gritaba, ¡Cacha, ya estás bailando mejor! Eso es un golpe, eso Muy es un bien, golpe muy bien. diplomático, sí, ¿no? un golpe diplomático, Bien. pero es Sí. donde Aprobación sabemos. costeña. Pero ahí voy mejorando. Oiga, bueno, senador, ya chuleando la parte social, de una vez metámonos en la candela. ¿Cómo vio lo que pasó en el Palacio de Justicia? Digamos, usted es de los que de un extremo cree que este es el final de la institucionalidad o cree que, digamos, hubo un poquito de exageración frente a todo lo que pasó la semana pasada. Mire, Lucas, lo primero que yo quisiera decir es que al presidente Petro nadie lo quiere tumbar. Yo particular y muchos otros lo que queremos es que comience a gobernar. O sea, ha pasado ya casi 2 años y vemos instituciones al garete como el INVIMA, la Agencia Nacional de Infraestructura, obviamente la Unidad Nacional de Riesgo, que son fundamentales para resolverle los problemas a los colombianos. En segundo lugar, lo que pasó en la Corte es desafortunado, evidentemente. Eso no debería suceder, o sea, generar violencia en contra de las instituciones bajo ninguna circunstancia debería suceder, pero también creo que es importante pues, que la Corte proceda a tomar decisiones y determinaciones sobre la elección del nuevo fiscal para que no haya ninguna excusa respecto a que está en tela de juicio la institucionalidad y obviamente el gobierno del presidente Petro. A mí me parece que Gustavo Petro lo que nos quiere llevar es a la campaña política ya, porque él se siente muy cómodo en la discusión política. No hay que dejarnos, hay que exigirle que gobierne, que cumpla y que recuerde que es el presidente de todos los colombianos. Pero, senador, ¿no le da un poquito la razón al presidente cuando habla, por ejemplo, del doble rasero de la Procuraduría o de la Fiscalía? La Procuraduría que en el gobierno de Iván Duque estaba dormida y ahora de pronto está actuando muy rápido con ciertos casos y él dice, bueno, pues no es lo mismo, no fue lo mismo o no nos midieron igual con Iván Duque que lo que está pasando ahora. ¿No cree que sí de pronto hay ahí un desequilibrio? Yo lo que creo es que Gustavo Petro está tratando de lograr lo que le pasó cuando fue alcalde. Él lo que busca es que algún órgano de control pretenda dejarlo sin la capacidad de seguir gobernando. Y eso no va a suceder porque este es un país muy presidencialista. Tiene alta concentración de poderes en la figura del presidente y él podrá terminar su gobierno. A mí lo que me interesa es que resuelva los problemas de los colombianos. Ahora bien, dicho eso, yo también siento que los órganos de control, todas sus decisiones deben soportarlas en derecho. Bajo ninguna circunstancia, ni unos ni otros pueden hacer política porque desvirtúan precisamente sus actuaciones. Y es ahí donde yo siento que vale la pena, pues por lo menos hacer un alto en el camino, decirle al presidente que nadie lo quiere tumbar y a otros que creen que se debe tumbar, pues decirle que están equivocados, porque no hay ninguna posibilidad de que el país avance en este tire y afloje que tanto daño nos está causando. ¿Cómo cree que le fue al fiscal Francisco Barbosa que termina hoy? Yo creo que el fiscal actuó
jurídicamente de manera correcta en muchos de los procesos que adelantó, o por lo menos en los que yo le hice seguimiento. Me parece que no ha debido participar más allá de lo debido en los comentarios y en las apreciaciones políticas. Las decisiones de un órgano de control se miden a través de las decisiones escritas y sustentadas. Me parece que siempre ha debido acogerse a esas decisiones, pero me parece que no merece, como Petro tampoco merece, pues esos cruces de insultos que evidentemente tanto daño le están haciendo en estos momentos a la democracia. Hay que seguir llamando a la sensatez y hay que pedirle al gobierno que resuelva los problemas. Es que, Johanna, 17 meses sin presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, y en estos momentos no sabemos cuál es el norte, por ejemplo, de la sostenibilidad de las vías. 17 meses sin director del INVIMA, y estamos a puertas de una crisis de medicamentos. Un director de la Unidad Nacional de Riesgo que va y viene. Entonces, eso no es bueno para una estabilidad gubernamental. Pero hablando de que el presidente nos quiere llevar a la campaña 2026, el fiscal no, porque también parecía que estuviera en campaña. Pues eso es lo que seguramente querrán ellos. Lo que no podemos permitir nosotros, que creo somos voces sensatas, es que eso llegue en estos momentos. Es que estamos en el año 2024, la campaña es en el 2026 y mientras tanto hay una gran cantidad de temas que tienen que resolverse. En mi caso particular, lo dije desde el día cero, hago oposición, no daño. Yo ejerzo un control político sobre las actuaciones del presidente. Hay cosas que considero son positivas, las aplaudo, hay otras que considero son negativas, las reclamo y hasta ahí. O sea, si uno se logra montar en esa montaña rusa de una campaña electoral, pierde. Y yo no voy a permitir que ese error se cometa porque siento que es mucho lo que todavía se puede hacer. Yo le dije a través de la cuenta de X, que parece ser el mecanismo para comunicarse, porque nunca he hablado con el presidente de tú a tú, nunca. Él me contesta algunos trinos, yo le contesto a otros. Pues si no habla con los ministros, ¿cómo será? Con la oposición. Eso lo dijo usted. Pero acuérdese que en el discurso del 7 de agosto dijo que iba a mantener un diálogo con la oposición y hasta el momento pues nada se ha visto. Entonces yo le digo, mire presidente, todavía le queda tiempo. Dedíquese a resolver esos problemas, por ejemplo, de evitar un posible racionamiento eléctrico o de entender que el tema del aumento de los recibos no es solamente por razones de inflación, sino también de fenómeno del Niño. Claro. Obviamente a usted le preocupan muchísimos temas y usted es una de las voces más importantes de la oposición. Usted ha señalado el tema energético, el tema de la reforma a la salud, el tema del manejo de las finanzas, de todo eso, la seguridad. ¿Qué es lo que más le preocupa? El orden público, la seguridad. Es que creo que el presidente se equivocó cuando emitió los decretos de cese al fuego bilateral con varias organizaciones ilegales al mismo tiempo, porque le amarró las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía. Antiguamente, un comandante de un batallón o de una brigada o de una división veía que se cometiese una ilegalidad y actuaba. Hoy en día tienen que llamar a Bogotá a pedir permiso, a ver si pueden defender a la sociedad civil. Eso me parece que es el peor de los errores y estamos literalmente fallando. El secuestro aumentó, obviamente el boleteo aumentó, obviamente la toma irregular de predios privados aumentaron. Entonces, yo creo que acá hay que tomar una determinación de defender a la sociedad civil. Yo soy un hombre que ha estado de acuerdo con los procesos de diálogo, he acompañado muchos de ellos, pero creo que en este en particular con el ELN hay una gran equivocación desde el punto de vista estructural, y es que la fuerza pública, mientras que se negocia, debe actuar porque tiene que proteger a la sociedad. Y en segundo lugar, me quedan muchas dudas de lo que está pasando con el Clan del Golfo, la nueva Marquetalia y señor Mordisco en el Cauca. Ahí pareciera que hubiera como un acuerdo intrínseco de que todos nos hacemos pasito para que el corredor de la droga funcione. Yo creo que al gobierno hay que pedirle actuación en ese sector. Ahora que usted menciona el ELN, hubo pues, la semana pasada, cuando anunciaron el tema del fondo para la financiación, pues que se acordó con el gobierno nacional, pues toda es una polémica alrededor, porque aunque ellos dicen, por ejemplo, que van a dejar de secuestrar con fines económicos, hay otros secuestros que están abiertos. O, por ejemplo, para no ir muy lejos, hoy estaban anunciando un paro armado en el litoral de San Juan. Entonces,
¿Usted está de acuerdo con que eso se haga ahora o definitivamente no? Porque es que con las FARC no vimos eso. Joana, yo creo que para avanzar en el diálogo con el ELN debe haber una premisa fundamental y es liberar a la totalidad de los secuestrados. De lo contrario, ese diálogo va a carecer de confianza y mientras que los ciudadanos, por lo menos en un porcentaje importante, no piensen o no crean o no sientan que el diálogo tiene equilibrio, pues no va a salir adelante. Y un secuestrado, pues es la vida de un ciudadano que diariamente se le está irrespetando su libertad. En segundo lugar, esto del fondo pues resulta muy curioso, ¿cómo así que es que el gobierno y adicionalmente la comunidad internacional y algunos haciendo esfuerzos para que no secuestren? Es que los que están en la ilegalidad es el ELN, no el Estado. Y por esa razón, pues vuelvo e insisto, la fuerza pública tiene que actuar para lograr proteger a quienes en estos momentos están desvalidos. Pero usted se tragó muchos sapos en el proceso de paz con las FARC. Usted hizo parte, digamos, de un gobierno que defendió a capa y espada ese proceso, incluso de críticas similares a las que usted está haciendo en este momento. ¿Por qué en ese momento no, en ese momento sí y ahora no? Porque había dos presupuestos fundamentales. El primero de ellos y el más importante era nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y en ese entonces lo que se decía es vamos a dialogar y hasta que todo esté en total orden tomamos la determinación de firmar el proceso de paz. Pero el segundo y el más importante, en ese proceso nunca se le amarraron las manos y los pies a la fuerza pública. La fuerza pública hacía presión y la hacía duramente precisamente para obligar a esos grupos al margen de la ley a sentarse en la mesa de diálogo. Yo vuelvo e insisto, yo sí creo que el conflicto en Colombia se tiene que acabar bajo una mesa donde todos nos sentemos, pero hay que saber que no se puede entregar el territorio, ni mucho menos la libertad de los ciudadanos. Sí, hay otras cosas que seguramente no le gustarán a todos y que seguramente hay que ceder, pero que van a ser fundamentales para poder negociar. ¿Y por qué cree que hay ese cambio? Es decir, Oti Patiño cuando estaba en la mesa había dicho, por ejemplo, que él no estaba de acuerdo con ese fondo, que todavía no era viable. Él sale pues porque se va a hacer otra labor y entra a ver a Grave y ahora pues la mesa está pues completamente en otra tónica y se aprueba esto. ¿Por qué cree que está pasando y si estamos cediendo tanto? Cuando le preguntamos a los negociadores en qué está cediendo el ELN, no hay una respuesta concreta. No, porque acá yo creo que hay una ausencia de línea de mando. Acá claramente no sabemos, porque además no lo hemos oído, al presidente de la República diciéndonos cuáles son las características mediante las cuales esa mesa de diálogo va a avanzar. Un día oímos a el doctor Patiño, el otro día oímos a la doctora Grave, también oímos al senador Cepeda, y yo creo que los avances son válidos, pero cuando hay evidentemente cruce de información, eso le genera desconfianza al país. Y vuelvo e insisto, lo único, creo yo, en lo que no quiere ceder ningún colombiano es volver hace 20, 30, 10, 3, lo que sea, a lo que vivimos. O sea, lo que pasó hace unos días entre los departamentos de Bolívar y Sucre, particularmente ese sector que se denomina de la alta montaña, de volver a las pescas milagrosas, eso no es tolerable por ninguna persona que pertenezca al pacto histórico, al partido conservador o a cualquier corriente política. Lo que queremos es seguridad y yo creo que para eso está nuestra fuerza pública y nuestra policía, para garantizarla. Bueno, está muy vehemente el senador que nos dijo hace 10 minutos que el sábado estaba disfrazado de gorila, ¿no? Hoy me regañó un señor en Twitter. Me ¿Por dijo qué? que yo porque estaba trinando si estaba en el carnaval y le dije, mire, yo creo que el carnaval es una expresión artística reconocida mundialmente y todos los colombianos deberíamos darnos el chance de ir a conocer lo que pasa en Barranquilla, lo que pasa en Pasto, lo que pasa en Cundinamarca. Acá tenemos que entender que un día uno puede hacer una cosa sin perder de vista y una cosa no quita la otra. la labor. Venga, hablemos de la oposición, porque como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces hemos visto cómo en la oposición pues hay voces más tiradas hacia el centro como usted y voces mucho más recostadas hacia la derecha como la de María Fernanda Cabal, el Centro Democrático, el propio fiscal, etcétera. En ese sofá hemos tenido a dirigentes importantes de la derecha que han dicho aquí necesitamos una gran alianza de los partidos que hoy hacemos parte de la oposición para derrotar al petrismo en el 2026. ¿Usted se siente cómodo con eso? ¿Se siente cómodo en una alianza con esos sectores, digamos, más de la derecha? A ver, dos cosas. Lo primero es que hay que contar, y hay que contarlo con absoluta sinceridad, que en el Congreso los partidos de oposición somos minoría.
porque hay unos partidos que no votaron con el presidente Petro, que están hoy acompañándolo en calidad de miembros de la coalición o en calidad de independientes. Eso es clave que la gente lo sepa. En algunos casos el partido de la U vota con el presidente, en algunos otros no, en algunos el Partido Conservador lo hace, en algunos otros no, y lo propio pues el Partido Liberal, que está hoy funcionando dentro de la coalición. Eso es importante, ¿por qué? Porque yo sí creo que debe haber una responsabilidad política. En el caso nuestro dijimos, no vamos a acompañar al presidente Petro, marcamos inicialmente independencia, después tomamos decisión de oposición y hemos actuado coherentemente. ¿Qué va a pasar seguramente en la elección del 26? Yo creo que cosas muy distintas a las que todo el mundo piensa. Yo creo que Colombia es un país que entiende que hay que respetar la institucionalidad. Por ende, el próximo candidato debe ser seguramente de centro, pero también entiende que hay que recuperar el orden y la autoridad. Por ende, el próximo candidato debe ser entonces de derecha, pero también comprende hoy en día que el próximo presidente necesita poner en práctica unas políticas sociales. ¿Qué le quiero decir? El próximo presidente va a ser de izquierda, de centro y de derecha al mismo tiempo. No, va a ser ¿cómo? una persona que tenga la capacidad de entender que esto no se trata de seguir polarizando. ¿Y quién Pero, tiene ¿qué esas persona? características? Ah, yo no soy capaz de decírselo hoy en día. Lo que sí creo es que no va a pasar ni el fenómeno de Bukele ni el fenómeno de Milei, porque lo que se necesita es entender que este país tiene que hacer un esfuerzo grande para empujar a parte de la sociedad que sigue estando en la extrema pobreza, pero nunca entregando el territorio y mucho menos bajando la defensa de las fuerzas militares y de la policía ante un grupo ilegal. Pero con la polarización y lo que estamos viendo en este momento, ¿usted sí ve posible que surja una figura así? Porque, como dice Lucas, en este momento no la veo. Pero es que faltan 2 años, 1 y 2. Yo sí creo que el país está desesperado de quienes promueven el odio, de quienes promueven la polarización, de quienes saben que hay que buscar unos likes de más en vez de buscar un consenso de más. Mire, yo creo que Petro, cuando habló el 20 de julio del acuerdo nacional, acertó. Yo se lo reconocí, yo hablé después de él. Lo que pasa es que se quedó en palabras. El verdadero cambio es hacer, no echar discursos. El verdadero cambio es ejecutar. Este es un gobierno que el año pasado ejecutó la más baja ejecución presupuestal de los últimos 10 años. Entonces, no más discursos y acción. Seguramente eso puede pasar en el 26, ojalá no esté equivocado, por el bien de Colombia. Usted es una de las figuras, me le voy a meter ahí a Lucas, ya iba a preguntar, Hágale. usted es una de las figuras más respetadas de la oposición. De hecho, lo han dicho pues los miembros del pacto histórico cuando uno les pregunta a quién respeta de la oposición, creo que casi todos coinciden, David Luna. ¿Usted no se ve en esas? ¿En cuáles? ¿En la pacto campaña? No, en la campaña. En el Ya que pacto. estamos hablando de la campaña y de las figuras que pueden surgir, ¿usted no se ve presidenciable? Ya le contesto. En el pacto histórico respeto a mis compañeros de Congreso, tengo con algunos diálogos, pero bajo ninguna circunstancia. O sea, yo pertenezco a una línea ideológica muy distinta. En lo de la campaña, mire, Johanna, yo llevo 27 años en este oficio y me siento profundamente orgulloso de ser político profesional. Lo dije hace unos días y lo quiero repetir hoy. Si yo mañana me enfermo del corazón, busco a un cardiólogo, no a un odontólogo para operarme. Yo creo que Colombia tiene que buscar una persona con experticia en el sector público. Yo me he soñado ser presidente de la República hace, creo que desde que entré a la universidad o tal vez en el colegio, pero no es para mí una obsesión. Okay. No es para mí una obsesión. Vamos a ver cómo se mueve el tema y obviamente, 1, cómo se mueve el partido, 2, cómo se mueven las coaliciones, pero sobre todo, qué está buscando la ciudadanía. Yo lo único que sí le digo es que sí voy a trabajar para que quienes estamos de acuerdo en hacer, en ejecutar, ojalá trabajemos de manera conjunta y no en polarizar y no en administrar ese odio que tanto daño nos está haciendo. ¿Qué tan cómodo está ahorita en Cambio Radical? No, pues yo entiendo que yo he dicho una cosa que quiero repetir hoy. La responsabilidad en Colombia desde el punto de vista penal es individual. Y quien se robe un solo peso, sea de mi partido o de otro, tiene que permanecer en la cárcel y ojalá le extingan el dominio. Segundo, la responsabilidad de los partidos es política. Y yo creo que cuando la gente no vota por nuestro partido,
como en algunas ciudades pasó en estas recientes elecciones, es porque nos está castigando precisamente por esos desaciertos. Entonces yo me siento en un partido como Cambio porque es un partido que ha demostrado que es capaz de ejecutar, que es capaz de hacer, que es capaz de cambiarle la vida a los ciudadanos. Obviamente me avergüenza que haya miembros involucrados en escándalos y esperaría que eso no se vuelva a suceder, pero lo que sí espero es que sea quien sea que tenga responsabilidad, pues que pague por ella. Usted decía que va a buscar que esas personas que tienen ese fin común de ejecutar, de hacer, estén en el mismo espacio político mirando hacia el 2026. ¿Quién cabe ahí para usted? ¿O qué sectores políticos le parece que podrían caber ahí? Le doy algunos ejemplos. Estamos hablando de algunos exgobernadores, el del Meta, Antioquia, estamos hablando ¿de quién? Mire, Lucas, yo creo que por primera vez hay que hacer la política al revés. Por primera vez hay que entender que esto cambió. Por primera vez hay que comprender que ya a quienes queremos llegar a los cargos no nos eligen por quienes somos, sino por lo que representamos. ¿Y por qué le digo que hay que hacerlo al revés? Yo creo que hay que ponerse de acuerdo por lo menos en 3 cosas. 1, quienes estén de acuerdo en recuperar el orden y la autoridad. 2, quienes estén de acuerdo en luchar contra el hambre y la pobreza. 3, quienes entiendan que el sector privado ayuda a construir país. O sea, no es contra el sector privado, sino con el sector privado. La mejor política social es la generación de empleo. Yo creo que quienes estén en esa línea pueden estar conjugando por lo menos un ejercicio político en una consulta popular. Son los 3 huevitos del senador Luna. Esos son los míos, que son distintos a los del presidente Uribe. Eso espero. Senador, yo quiero que hablemos del Congreso, porque el Congreso, este Congreso en específico, ha recibido muchísimas críticas y cuando hemos sentado acá a congresistas nos dicen, no, es que la verdad es que hemos bajado el nivel. La verdad es que, y pues cuando uno mira también lo que se hace en el Congreso, pues han estado lentos, como que no le aprueban al presidente, pero tampoco le niegan y están como en un letargo. Y yo sí quisiera saber cuál es su opinión del Congreso. Bueno, lo primero es volver un poquito a hacer un par de respuestas. Este es un sistema que concentra gran cantidad de poder en la figura del presidente. Desde el año 68, el Congreso quedó bastante limitado en el ejercicio de sus controles. Antes tenía iniciativa presupuestal, hoy no la tiene, ni siquiera en ese sentido. Entonces, yo arranco no por excusar al Congreso, sino por decir, hay que repensar 2 cosas en Colombia y prontamente. 1, el ejercicio de la descentralización. Hay que desbogotanizar Colombia. Este es un país de regiones que no puede seguir tomando todas las decisiones aquí. Y 2, hay que ver si generamos más equilibrio entre las ramas del poder público. Dicho eso, yo siento que el Congreso tiene una necesidad muy grande y es la de tomar decisiones. Diga sí o diga no. Me parece que eso es súper importante. Y en ese sentido, yo he manifestado por qué no creo en la reforma a la salud del presidente Petro o en la reforma pensional, pero por qué razón sí estuve de acuerdo con el ejercicio, por ejemplo, de la jurisdicción agraria. Entonces, hay que tomar decisiones y el Congreso en eso a veces piensa que lanzando el balón hacia adelante está tomando una mejor decisión política. Yo creo que no. Ahora, dicho eso, el Congreso es fundamental para la democracia y el Congreso es fundamental para el equilibrio de los frenos y los contrapesos. Yo, por ejemplo, le pido de una vez al presidente, el día que vayamos a votar la reforma a la salud o la reforma a las pensiones, no vaya a convocar a sus huestes para tratar de amilanarnos, porque no nos va a amilanar. Se tomen el Congreso, peleen, griten, lo que hagan. Acá va a haber una gente firme en sus posiciones. Me parece que eso es un mínimo respeto que él y sobre todo en general la institucionalidad debe tener. ¿Usted es de los que cree que Gustavo Petro se quiere quedar, se quiere atornillar en el poder? Yo creo que Gustavo Petro es un demócrata, yo creo que respeta la democracia y por ende no creo que se quiera quedar por la fuerza, pero sí creo que va a hacer todo lo posible por cambiar la Constitución. Y lo va a hacer arrancando con lo que ya arrancó, que fue la unificación de sus partidos, que lo llevaron a la presidencia, y seguramente tratando de tramitar una ley ordinaria para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy no tiene la fuerza, sí, es verdad, pero si aprueba la reforma a la salud, no solamente va a tener la fuerza, sino la plata. Y lo más preocupante
el manejo del paciente, porque esa reforma a la salud es volver a la vieja usanza de hace 30 años de que si usted no vota por mí, yo no lo atiendo. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las asociaciones de pacientes que en estos últimos días he venido entrevistando, donde advierten que es grande la preocupación de su supervivencia con esa reforma a la salud. Pero, o sea, mejor dicho, yo estoy un poco en shock porque no nos habían dicho algo así. O sea, lo que más o menos nos dicen desde el Congreso es como, bueno, Gustavo Petro está haciendo esta unificación de los partidos porque quiere poner una figura para que continúe con su proyecto político, que es lo que él repite en todos los discursos. No vamos a permitir que llegue un partido que destruya lo que estábamos haciendo, etcétera. Pero ya hablar de una constituyente, pues es otro cuento. Estoy convencido que esa es su apuesta desde el punto de vista político, por eso arrancó con la reforma a la salud, por eso transitó al ejercicio de la unificación de los partidos para llevar al Congreso a un ejercicio adicional que es el trámite de esa norma para convocar una asamblea constituyente. Que hoy no tenga las mayorías, es verdad, pero que las pueda llegar a tener en el futuro es posible. Acá lo importante es hablar con franqueza de lo que está pasando. Y le voy a poner otra cereza en el pastel. ¿Por qué el presidente Petro odia tanto que el sector privado pueda apoyar económicamente campañas políticas? Precisamente por eso, porque sabe que eso genera equilibrio en la democracia. Él quiere que la financiación solamente sea estatal, lo cual puede sonar bonito, pero ¿para qué? Para financiar solamente a quienes están de su lado tramitando una reforma a la salud. En el gabinete, digamos, usted ha criticado a muchos de los ministros, pero quiero preguntarle, para usted, ¿cuál es el peor ministro del gabinete y un ministro que usted diga, venga, este tipo está haciendo una labor buena? Me gustaba mucho el director de planeación, Jorge Iván González, me parecía un tipo sensato, un tipo que permitía el debate. Lamento mucho que no haya continuado. Creo que ese tipo de voces se necesitan en el gabinete. Y obviamente por lo recientemente sucedido, pues la ministra de Deporte no goza en estos momentos de la confianza de la ciudadanía, pero el que más me preocupa de todos es el ministro de Defensa, porque más parece un ministro dedicado a justificar las acciones de los grupos al margen de la ley que el ministro que tiene que defender a los ciudadanos. ¿Cree que el presidente se ha equivocado con el cambio de gabinete? Porque pues ya ha cambiado varios ministros que al principio eran muy aplaudidos. Pues lo que creo es que una curva de aprendizaje en un ministerio es larga. Yo estuve sentado en una silla como esas y obviamente cuando la persona ya tiene todo el panorama claro, cambiarlo pues genera evidentemente una gran dificultad. Lo que creo es que el presidente Petro tiene que permitir nombrarse seguramente ministros que en algunos casos estén de acuerdo con él y en otros no, pero yo respeto profundamente el fuero presidencial. Yo, que él quite o que él cambie, me parece que no es labor del Congreso decirle cómo lo debe y cuándo lo debe hacer. Senador, hablemos de Bogotá, que digamos es su casa. Quedó elegido Carlos Fernando Galán con una mayoría impresionante. ¿Cómo ha visto este comienzo del gobierno de Galán? Bueno, yo creo que los ciudadanos hablaron en las urnas, eligieron a Carlos Fernando Galán, que es un hombre con experiencia, mesurado, con el ánimo de que a Bogotá le vaya bien y conoce la ciudad. En segundo lugar, yo creo que el alcalde lo que le ha tocado enfrentar hasta el momento lo ha hecho de manera correcta. Me refiero particularmente a la crisis climática de los incendios y obviamente tiene un pendiente pues, que no se resuelve en 30 días, cuál es el de la seguridad. Ahí seguramente va a poner en práctica muchas de las acciones utilizando tecnología y utilizando comando y control. Lo que verdaderamente me tiene algo preocupado es lo del metro. Yo veo al gobierno insistir en el cambio de trazado o el cambio de lógica. Yo creo que ese debería ser un debate ya cerrado. Mire, mañana temprano vamos a volver a citar a la presidenta encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura para que nos cuente cuál es el resultado del contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ayer el ministro de Transporte y el ministro de Hacienda hacen un recorrido por el patio taller,
no invitan a funcionarios del metro, tampoco de los contratistas. Hay un sistema que se llama el BIM, que le permite a usted en tiempo real ver cómo está la obra, tampoco lo consultan. Yo creo que ese es un tema donde deberíamos pasar la página. Yo creo que ese es un tema en el cual todos los bogotanos, incluyendo al señor presidente y a sus ministros, deberíamos empujar para que sea posible. Y recientemente, pues ustedes la discutieron esta mañana, el exministro Juan Camilo Restrepo hace una denuncia muy compleja sobre el presupuesto, donde evidentemente pues el metro sale bastante golpeado y otros proyectos en Antioquia y seguramente en otros departamentos. Sí, eso es delicadísimo. Bueno, ya sabemos que el senador es oyente, que eso también es... Eso, sí, muy bien, bien ahí. Oiga, Por supuesto. venga, pero senador, ¿cómo hace el alcalde de Bogotá? Digamos, al presidente se le metieron al rancho cuando ganó Carlos Fernando Galán Bogotá. Bogotá era su capital política, digamos, la del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo hace un alcalde como Galán, un alcalde como Fico, un gobernador como Andrés Julián Rendón en Antioquia para gobernar sin el presidente? ¿Eso en Colombia es posible? Ahí vuelve mi debate a colación, ¿no? El debate del presidencialismo y el debate de la descentralización. Pero eso no lo vamos a resolver hoy. Yo sí creo que es posible y me parece que ellos lo han hecho de manera correcta. Quiero decir, los gobernadores y los alcaldes. Primero, con respeto. Segundo, con evidencia. Y tercero, haciéndole un llamado al gobierno, que es que el metro no tiene por apellido ni Galán, ni López, ni Peñalosa, ni Petro. El metro es de los bogotanos y todos tenemos que hacer un esfuerzo para sacarlo adelante. Lo propio, los túneles de Antioquia, eso no es propiedad de uno u otro gobernador, sino de todos los miembros del departamento y del país. Yo creo que el presidente debe comprender que le hace más daño controvertir con esos alcaldes que obviamente le genera más rédito políticamente. Y yo me pondré de acuerdo en gran parte de los temas que creo que están ya más que saldados. Ahora, sí veo cierta tensión, y esa tensión, pues evidentemente genera pues, impacto. Mire, yo le daría una idea al presidente Petro. Yo trato de darle ideas, pero obviamente no me copia ninguna. Yo invitaría, por ejemplo, al alcalde Galán y al alcalde Eder a un desayuno, mañana o pasado mañana, y les diría, hombre, ustedes dos están interesados en ser la sede de la próxima COP. Ya se comenzó a gestar ahí como un tire y afloje entre ambos alcaldes. Pongámonos de acuerdo, hagan ustedes una parte, ustedes otra, vean a ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente. Eso es lo que está esperando el país. Lo que está esperando el país es algo de unidad, por lo menos en temas pues que son trascendentales, pero que no generan esa controversia política tan complicada. Ahí le dejamos al presidente Petro esa idea. idea. Pero, o sea, yo me quiero meter con lo que decía Lucas y la dificultad de estos gobernantes, pues, para tramitar cosas con el presidente, porque en el metro de Bogotá ya sabemos la posición del presidente y la posición del alcalde. Él dice, yo no lo voy a cambiar por nada. Sin embargo, esa visita de ayer, por ejemplo, es una presión, que vayan los ministros y digan, no, pero es que vimos las obras y es que esto tiene un retraso terrible, etcétera. O, por ejemplo, en Antioquia, quitarle el tema minero, pues dice el gobernador Rendón que eso es una retaliación con Antioquia. ¿Cómo hacen para que de verdad no haya ese tire y afloje entre presidente y estos departamentos o ciudades? Pues lo primero es recordar por qué las elecciones no se dan al mismo tiempo. Las elecciones territoriales y la presidencial son en diferentes momentos precisamente para que haya equilibrio, digamos, frenos y contrapesos. Lo segundo es insistirle al presidente que es de la mano de los gobernantes locales. Y lo tercero es que hay un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo es la hoja de ruta del gobierno nacional, y en ese plan de desarrollo están contemplados estos proyectos, Johanna. Entonces, me parece que sería equivocado el presidente pretender insistir en esa pugnacidad, porque de lo contrario, pues pierde él y pierde el país. Pero dicho eso, le voy a dar un par de ejemplos. Las iniciativas privadas. Las iniciativas privadas podrían ser gestionadas, construidas y desarrolladas por la entidad territorial de manera directa. Claro, necesitaría las licencias ambientales, pero lo podrían hacer. El tema del pie de fuerza de la policía. Yo creo que va llegando el momento de que las ciudades entiendan que pueden hacer un esfuerzo adicional, financiando no solamente la formación de los policías, sino adicionalmente financiando el pago de sus mensualidades.
O sea, yo creo que los territorios necesitan obviamente más libertad. Y en tercer lugar, se ha hablado en repetidas ocasiones de darle libertad a los territorios desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué no hacerlo? Que cada territorio tenga la posibilidad, con unos límites y unos mínimos, de poder establecer diferentes contribuciones para que el ciudadano, cuando se sienta bien con su gobernante, lo apoye acompañando pues un esfuerzo mayor fiscal. Senador, lo va a meter en uno de los temas que usted lo ponen bien incómodo porque ya lo levantaron en el pasado y es el tema de Germán Vargas. Digamos, Germán Vargas es el jefe indiscutido de su partido, una persona con muchísima experiencia, pero no marca. No marca, y esto es con votos, que se gana la presidencia de la República. ¿Usted cree que este es un escenario en el que Germán Vargas puede resurgir como figura política presidenciable, o usted cree que llegó de pronto un momento de un relevo generacional en Cambio Radical? Lo primero es estar de acuerdo con usted, él es el líder natural del partido. Que no quede duda. Exactamente. Lo segundo es que yo sí creo que Germán Vargas tiene un punto a favor importante, que es su experiencia, su conocimiento y algo de lo que yo mencioné. Nadie duda que tiene la capacidad de volver a traer el orden a nuestro país, respetando, por supuesto, la institucionalidad. ¿Qué va a hacer él? Pues no lo sé, porque no hemos conversado de ese tema. Yo sí creo que sería una figura indiscutiblemente pues muy lista y muy preparada para el 26. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia y además la capacidad. Dicho eso, yo sí creo que el partido requiere también nuevas figuras, sobre todo en los territorios. Hay que conectar nuevamente con una nueva generación que quiera hacer política y que vea cambio lejos. Y lo ve lejos porque a veces nos cuesta trabajo hablar de los temas que la juventud quiere oír. Y yo no estoy diciendo que tomemos decisión de acuerdo a lo que ellos quieren, sino tomemos decisión de dar esos debates. Yo, por ejemplo, hablaba ayer de cómo recuperar la confianza en la política. O sea, el Congreso es la institución más desprestigiada, más del 60% de los colombianos no quieren saber nada de política. ¿Hay alguna razón? Yo sí creo. Tenemos lenguajes pesados, no estamos permanentemente hablando con las nuevas generaciones, nos da temor dar debates que seguramente generan posiciones. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el partido tiene que hacer un esfuerzo. Si queremos llamarlo de recambio, sí, pero sobre todo de reconexión con una generación que es la que nos va a recibir. Es que yo ya estoy prácticamente de salida, ya casi llego a los 50. No. Llevo 27 años en esta actividad de la cual me siento honrado y orgulloso, feliz, pero también hay gente que viene. 50 es edad presidenciable. 50. 48 y cumplo 49, estoy cerquita a los 50. Pero cuando usted vio a Carlos Fernando Galán posesionándose como alcalde de Bogotá, ¿no le dio como un poquito de guayabo? Es decir, porque ustedes han hecho sus carreras políticas al mismo tiempo. Usted obviamente ha sido ministro, senador, de todo, pero ustedes dos empezaron Bogotá. Y él finalmente llegó a esa alcaldía. Usted lo mira y dice miércoles, ¿cómo me hubiera gustado? Mire, además fuimos competencia en una candidatura a la alcaldía. No, yo tengo absolutamente claro que mientras que uno no supere y no se emocione y no se alegre por el éxito de los demás, nunca va a poder conseguir el propio. Y yo sí creo que el momento de la elección de Galán, a mí particularmente y en mi entorno familiar, nos generó mucha felicidad por lo que le dije al principio, un tipo preparado, un tipo con capacidad, honesto, y siento que él lo que está haciendo es abrir un recambio generacional de pronto, del cual puedo llegar a ser beneficiado yo. De pronto no. A mí, vuelvo y repito, no me obsesiona nada distinto a hacer las cosas bien. Yo creo que en política el único valor que uno tiene es el nombre. Porque finalmente usted se está jugando su nombre y su prestigio todos los días. Yo trato de hacerlo correctamente. Claro, me he equivocado muchas veces, pero eso sí, nunca he metido las manos. Y eso es lo que creo demuestra que hay una generación que está entendiendo esto de manera diferente. Yo no quiero cosa distinta que a Galán le vaya muy bien, porque si a él le va bien, a Bogotá le va bien. Por eso le insisto tanto a Petro de bajarle un poco
la tensión y más bien tratar de construir cosas en beneficio de la ciudad. Lucas, yo creo que el senador no ha echado en saco roto lo de Bogotá. Entonces, está más vivo que nunca. Yo le veo con un poquito más de aspiración. No, obvio, yo también, pero pues puede ser. No me traten acá ¿De encontrar cargo? No me traten acá no, es que queda mucho tiempo para eso. Falta. Oiga, senador, a usted le pasó una cosa muy maluca hace unas semanas, hace unos meses ya. Se le trataron de meter a su casa, una cosa como violenta, ustedes no estaban, pero una cosa violenta. ¿Eso al fin qué pasó? Hombre, Lucas, eso es algo que primero no le deseo a nadie y segundo, tenemos que hacer un trabajo sin color político para evitar pues que la delincuencia se crea con derecho a hacer lo que le viene en gana. Una situación muy difícil, se nos metieron a la casa violentamente, gracias a Dios no estábamos, recibimos todo el respaldo de la policía, acompañaron, avanzan las investigaciones, hasta el momento no hay resultados, pero lo que sí digo sin saber cuál fue, como dicen los expertos, el motivo o en su defecto la razón, que yo no me voy a milanar. Yo no me voy a milanar y esta ha sido una conversación, por supuesto, con la familia. Acá vamos a seguir haciendo la tarea de manera juiciosa, de manera decente, decir lo que creemos es correcto, eso sí, sin insultar, sin gritar, sin necesidad de meternos con la familia del otro, pero no me voy a milanar porque si quienes hicieron eso lo hicieron con un objeto distinto a llevarse unas cosas materiales, tacaron burro. Si lo hicieron con el objeto de llevarse las cosas materiales, pues duele. Sí, pero fue raro. Sí, pero yo no soy soy quien para decirlo. Sí. Óigame, senador, usted le ha tocado hacer llave con personas nuevas en la política nacional, gente que ha liderado de otros partidos discusiones, el tema del representante Andrés Forero en la reforma a la salud, Carolina Arbeláez de Cambio Radical. ¿Qué sorpresa se ha llevado de esta nueva generación de políticos en el Congreso? Bueno, muy positivo haber compartido o estar compartiendo con Carolina Arbeláez, a quien le deseo pronta recuperación. Está en estos momentos hospitalizada porque es una persona que con evidencia también defiende sus principios y sus valores. Andrés Forero ha sido una persona que ha demostrado en la Cámara tener la capacidad de dar unas luchas que supuestamente por el tecnicismo de la reforma no se habían dado. Personas de otras corrientes políticas con quien converso, como Catherine Miranda, como Catherine Jubinao, creo que son claras y contundentes en sus posiciones. Pensamos muy distinto, pero hablo mucho con David Racero, con María José Pizarro, con Iván Cepeda, donde les digo, creo esto, ellos me cuentan también lo que opinan, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no. Yo siento que hay un nuevo grupo muy valioso en la Cámara de Representantes que viene empujando. Y en el Senado de la República es una mezcla, porque en el Senado hay mucha experiencia, personas con mucha trayectoria, muy valiosas, con el tema histórico en la cabeza, pero que también pues permiten unas discusiones muy interesantes. Le voy a poner el caso de mi comisión. En el Partido Conservador, Germán Blanco, un hombre de Antioquia, serio, que promueve el debate, lo permite. Con Alfredo de Luque, del Partido de la U de La Guajira, tenemos temas en materia digital muy llamativos. Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal. Por supuesto, Humberto de la Calle, que es una institución con quien nos ponemos muy de acuerdo en los temas de orden público. Él tiene pues todo el proceso de paz en su cabeza. Con el mismo Ariel Ávila, con quien discrepamos en muchas cosas, tenemos la capacidad de hablar. Mire, yo les podría mencionar a muchos, pero lo interesante hoy de ese Congreso, yo no sé, yo estuve en el 2006, o sea, hace muchos años, pero el de hoy es que yo veo que hay diálogo fluido. Puede que a veces en la decisión final del voto se vea como una gran controversia, pero hay diálogo fluido. Y eso es lo que hay que tratar de rescatar en estos momentos. ¿Le sorprendió, por ejemplo, la posición, ahora que usted las menciona, Catherine Jubinao, Miranda, que fue una de las jefas de campaña de Gustavo Petro? ¿Cómo están ahora con respecto al gobierno? Jennifer Pedraza, que también pues obviamente es un partido más... Muy buena Jennifer Pedraza,
Iba a decir un comentario políticamente incorrecto. Acá lo puede decir. No, ni me ha faltado. No, yo creo que se han dado cuenta que una cosa fue lo que dijeron en campaña, quiero decir, el presidente Petro, y otra es lo que está haciendo en el gobierno. Y yo creo que rectificar, pues es de humanos. Y me parece que ellas lo que han hecho es llamar la atención sobre unos temas puntuales. Por ejemplo, Jennifer Pedraza es una mujer combativa, seria, que no se mueve un milímetro en sus causas por una mejor educación, pero que señaló con contundencia que lo de la salud es un disparate. Y aprovecho y le cuento una cosa, mire, Johanna, yo conozco de mucho tiempo atrás al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Lo he visto un poco desencajado. Me parece que él es un hombre que tiene toda la capacidad para dar los debates con mesura, con cifras, con respeto. Y eso le está haciendo daño a la discusión en sí misma. Esta discusión que está tan lejana a los ciudadanos hay que ponerla, digamos, en la vida real. Yo creo que si la reforma a la salud pasa, hoy un paciente con VIH, con leucemia, con cáncer o con cualquier otra enfermedad de alta complejidad, no va a tener la capacidad de ser atendido como hoy lo atienden. Puede que hoy lo atiendan con retraso, sí, y a las EPS hay que meterlas en cintura, pero finalmente termina dándose el tratamiento. La reforma como está planteada va a dejar un mar de competencias que nadie va a asumir. Senador, la política tiene un costo tremendo, personal, para todo el que se mete en ese mundo. Usted es un enamorado de la política, digamos, pero ¿a usted le gustaría, por ejemplo, que sus hijos fueran políticos? Yo soy un enamorado de la política, pero antes soy un enamorado de mis hijos. Hace unos días se me acercó la mamá de un compañerito de Julieta, mi hija, y me dijo, tu hija me dijo que tú eras un político. Entonces, que yo le pregunté, ¿y qué significa eso en la casa? Y me dijo, pues lamentablemente, dijo Julieta, tristemente o lamentablemente, no sé si esa fue la palabra, no veo tanto como quisiera mi papá. Yo creo que ese es un costo demasiado alto, que esperaría, pues, que sean ellos los que tomen la decisión, porque les veo madera a ambos, pero alto. Sí. Ahora, un paréntesis, Julieta es hincha al Junior y Alejandro es hincha a Millonarios. Ay, no. Entonces, en la Guatemala política... y Guatepeor. No. Yo sé que usted tiene ahí, yo sé que ahí tiene usted su sentimiento santafereño y del León, pero no. Pero lo que le quiero decir, nos ponemos de acuerdo en la política y no en el fútbol. Ay, no. O sea que eso que el tiene... fútbol es más duro. Oigan, pero bueno, hay una pregunta que me surge. ¿Los niños a qué político admiran? Pues en este caso al papá, porque... Bueno, ni más faltaba. Pero que usted diga, conecta. Porque digamos, uno tiene desde los youtubers, pasando por los influencers, pasando por no sé qué, pasando... ¿Quién conecta con los más jóvenes? Pues hace mucho tiempo, con los niños. Con los niños sí. hace mucho tiempo, el profesor Mocus creo que conectaba muy bien. Después de él no he visto un fenómeno de esas calidades o esas condiciones. Yo creo que en la campaña Carlos Fernando Galán conectó con los niños. Conectó Dumek Turbay con una juventud porque se comprometió a reemplazar los coches jalados por caballos, por coches. Eso pega. Exactamente. Yo creo que en el caso de Bogotá, después de los incendios, hay que hablar con claridad de cómo proteger nuestros humedales, nuestros cerros orientales. O sea, yo creo que la nueva generación está pensando, sí, en su futuro económico inmediato, pero también en el entorno. Y hay que hablar de entorno sin temor y sin darle tanta politización. Mire esa pelea tan boba, no fue entre los dos, fue más de Claudia hacia Peñalosa. Peñalosa había diseñado el corredor de las mariposas en los cerros. Sí. Y si se hubiera hecho, se hubiera evitado parte del incendio o la totalidad. Ese tipo de cosas, creo yo, deben pasar a un lado. O sea, el grave problema de la política colombiana se llama el espejo retrovisor. Todo el que llega cree que el anterior fue bruto, malo, ladrón. No, hay que echar para adelante y hay que reconocer las cosas. Por ejemplo, a mí me parece que a la gente se le olvida, pero quien fue
el artífice de la Arena Movistar fue el presidente Petro. Hay que reconocérselo y hay que aplaudírselo. Quien fue el artífice del cable Ciudad Bolívar fue el presidente Petro. Después Enrique Peñalosa lo destrabó, lo sacó adelante. Pero miren ustedes, ahí hay unos temas que por lo menos, si la historia nos permite recordarla, nos termina uniendo. Claro. Bueno, pues es nuestro invitado de esta semana, el muy presidenciable senador de Cambio Radical, David Luna. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por la corbata y por la carrera, político de carrera. Político de carrera, exactamente. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado esta semana en De Par en Par. A partir de este momento pueden consultar este y otros capítulos en su plataforma favorita de podcast, en YouTube o en las redes sociales de la W. Nosotros somos Joana Fuentes y Lucas Pombo.